No, muy buenas tardes con toda la audiencia del Destornillador. Qué gusto estar nuevamente con ustedes ya en este miércoles de ceniza, después de un feriado bastante alhaja, de acuerdo a algunas fotos y videos que hemos visto, sobre todo en Salinas, ¿sí? Donde realmente sería un carnaval, ¿no? Sí, donde hubo un juego completo con la carne. Sí, me parece interesante, sí, cómo se da así. Porque claro, aquello, yo no es que Está en contra de... no estoy en contra de nada, sí, chévere, sí, pero pónganse a ver qué significa carnaval, cómo apareció este festejo, ¿sí? Y ahí van a entender algunas cosas. Es que la época de fiesta es una época de desmadre, sí, donde todo está permitido socialmente, sí, creo que hay que entender un poco eso, sí. Pero claro, en la sociedad curuchupa en la que vivimos, porque antes pasaba exactamente lo mismo, lo que pasa es que no había celulares, sí, no había celulares de buena calidad para estar filmando ahí, sí, pero antes pasaba exactamente lo mismo, sí, así es que, pero bueno, lo importante es que ya estamos, lo importante es que todos hayamos pasado bien, todos nos hayamos pegado un buen polvito, sí, hayamos jugado con la familia, hayamos estado en familia, hayamos compartido con las personas que queremos y hayamos descansado. Eso es lo importante. El país, por otro lado, sigue convulsionado. Si al señor presidente realmente le quieren dar el vire, si desde la Asamblea Nacional, ojalá se pueda solucionar. Yo hoy día conversaba con un amigo y decía, yo ya no sé qué nos resultaría mejor, que se siga el mismo presidente ahorita o que cambie, no sé ya. Sí, pero es así como estamos en el país. Pero bueno, sí, ya se encuentra con nosotros aquí nuestra invitada, nuestra primera invitada de la semana, quien es la psicóloga clínica Elizabeth Moreno, a quien le vamos a ver a los tiempos, sí, después de un largo tiempo que no ha aparecido así por aquí. Sí. No nos invitas, pues no nos invitas. Elizabeth, le hemos invitado, sí, porque Elizabeth está siendo parte de un proyecto, de un programa, sí, de atención a los adultos mayores muy interesante, y que creo que es algo que nos debería preocupar a todos como sociedad, porque todos vamos a llegar a ser viejos, todos vamos a llegar a ser adultos mayores, y ahí no nos gustaría que le suceda, o que le suceda lo que está pasando con algunos adultos mayores. Así es que es importante, sí, este aporte que está dando Elizabeth Moreno junto con otro equipo de profesionales en estos talleres, sí, que son motivo de esta entrevista, sí. Es que Elizabeth, buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Saludos cordiales. Gracias, Beto, por el espacio. Buenas tardes a ti y a la audiencia que nos mira a través de las redes sociales. Pues sí, esta iniciativa nace con un equipo multidisciplinario. Estamos con el objetivo de ir trabajando de acuerdo a lo que la OMS establece, que es un envejecimiento activo, el hecho de trabajar en este grupo etario que en muchas de las ocasiones se ve olvidado porque asumimos que ellos ya no sienten, que ellos ya no tienen alguna necesidad, cuando en realidad trabajar con el adulto mayor es igual a lo que los papitos buscan, el mejor centro de estimulación temprana para los niños. Entonces es lo mismo trabajar acá, algo similar a la misma estrategia para trabajar con los adultos mayores. Es ir trabajando el deterioro cognitivo, ir trabajando las actividades de la vida diaria que ellos tienen que empezar a realizar y también trabajar lo que es la parte activa, la parte social de este adulto mayor, que como ya lo dijiste tú, todos vamos a llegar a esa edad. Todos vamos a tener cierto tipo de complicaciones a esta edad, siempre y cuando llevemos un ritmo de vida saludable, tengamos una alimentación adecuada, actividad física y no tengamos cierto tipo de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, que esto se va complicando cuando ya llegas a la tercera edad. Y Elizabeth, ¿desde qué edad ya estamos en la tercera edad? O sea, de acuerdo a lo que le establece la Organización Mundial de la Salud, pasado los 65 años ya lo establece como un adulto mayor. Me quedan 20 todavía. Pero empiece a trabajar en esos 20 años, por favor. Quedan 20 añitos todavía para estar en ese grupo. Oye, Elizabeth, a ver, en una sociedad donde nosotros, claro, pensamos que ya nuestros viejitos ya no tienen mayor,
ya no pueden aportar mayor cosa, que ya toda su capacidad, todo su potencial ya lo dieron, ¿sí? En su vida activa, en su vida profesional. ¿Cómo cambiamos esta mentalidad? Porque esto empieza desde nosotros, a ver, digo yo, empieza desde el tema de la familia, ¿no? Sí, es decir, ya mi padre, mis padres, mis abuelos, sí, nosotros ya les vemos como que ya no pueden hacer nada, entonces hay que cuidarles, hay que tenerles encerraditos para que no les pase absolutamente nada. Y les dejamos generalmente en la casa. Que no hagan nada. Claro, que no hagan nada. O sea, sí, es como ya habíamos hablado también, es un tema complicado empezar a trabajar, ir eliminando esta estructura cognitiva o esta cabeza cuadrada, como a veces decimos los adultos, de que hay ciertos temas que no los podemos hablar, como tú ya lo hablaste del carnaval. Para mucha gente todavía se resiste a hablar de ese tema, se asombra de ver esas cosas. Es lo mismo acá en el adulto mayor, todavía tenemos cierto tipo de resistencia a involucrarnos en ellos, porque aún asumimos, por ejemplo, que mi mamá aún tiene que cuidar a mis hijos, cuando en realidad a su edad tiene que empezar a disfrutar. Seguimos todavía con los matrimonios jóvenes que siguen llevando problemas a los papás, siguen llevándoles cuentas económicas, siguen llevándoles problemas a nivel de parejas y un montón de temas que hace que estos siguen adultos... llevando los guaguas. Exactamente, y esto hace que los adultos mayores quieran o no también se estresen, como les hemos siempre recordado, el estrés no es solamente de los adultos jóvenes, hablemoslo así, también es de los niños, también es de los adultos mayores, más aún en los adultos mayores viene esta idea que ya no sirvo, me dejan a un lado, peor aún, lo que hablábamos hace rato contigo, dependiendo cómo fue el vínculo afectivo entre el padre e hijo. Si tuvieron un vínculo afectivo problemático y este hijo tiene resentimientos, tiene ira, es que no, prefería a Juanito y a mí no, o a Pepito le compraba más que a mí, entonces a esta edad de adultos mayores se va a notar más esas riñas entre hermanos, que tú lo cuidas, no lo cuidas, a mí me toca, a mí no me toca, y se va peor deteriorando el estado emocional de este adulto mayor. Eso es muy común, ¿no? Ahorita que tú dices, yo he oído mucho pero no lo hablamos, que se pelean, no lo hablamos, y ten en cuenta que no te toca a vos, no se vale vos, sí. Ya, entonces por eso te digo, todavía no lo hablamos desde el punto de vista tal vez de salud mental o desde el enfoque psicológico, no lo hablamos, lo vemos más como que es algo normal, común y corriente. Es lo mismo como que también estamos con los talleres de estimulación temprana. Un niño, mientras más estimulación tiene, hasta los 5 años, tiene mejor función neuronal. En cambio, en el adulto mayor, a su edad, también queremos trabajar eso, para que no caiga en los olvidos, para que no diga lo que hablábamos hace rato, aquí dejé y no me acuerdo, o voy a la cocina y no me acuerdo que fui, o estoy buscando el esfero y lo tenía en la mano. Entonces, yo me voy a los talleres, yo estoy así ahorita. Entonces, la intención es trabajar este tema, ir previniendo la lectura. ¿Quién de nosotros leemos? Muchos de los adultos mayores a veces tienen dificultades para leer o simplemente ya se echan al olvido. Entonces, esta idea o están ahora en el celular, muchos. ¿Sí? Exactamente. Estás ahí, dale. Estás en el TikTok, el Facebook, sube. Entonces, o sea, la intención es, como te decía, la OMS establece clarito trabajar 4 áreas. La parte física, que vienen los controles médicos de prevenir lo que son las enfermedades, diabetes, hipertensión, el control por nutrición, aprender a tener una alimentación adecuada, la salud mental, que viene todo este tema de las emociones, la depresión, la ansiedad, los problemas para dormir que se dan a esta edad, y también lo que es estos olvidos o los deterioros cognitivos, y prácticamente la actividad física, que es el hecho de que él se active, no se quede solamente sentado. No sé si ustedes han visto familiares o amigos de adultos mayores que se quedan ya prostrados en la silla, no quieren levantarse, o se quedan postrados en la cama y ya no se levantan. Entonces, la intención es trabajar estas 4 áreas e ir recordándoles a nosotros, los que estamos aún jóvenes, ir trabajando en este tema, en esta población. Recuerden, por ejemplo, en Europa tiene algunos países que tienen mayor cantidad de adultos mayores, y ahí los geriátricos y todo eso. Entonces, nosotros también desde el enfoque de acá ir trabajando en nuestra cultura, que es duro, es difícil, porque no es tan común hablar de este tema, pero nosotros lo queríamos iniciar. Y tomando en cuenta esto que tú dices, el tema de otros países, por ejemplo, en otros países es muy común, ¿sí?, que yo ya me vaya preparando, sí, para que cuando ya sea adulto me vaya a estos centros. O sea, es muy normal y no es necesario de que me obliguen, no es necesario, porque yo empiezo a entender, sí, que yo necesito estar con personas de mi misma edad,
sí, compartir esas experiencias con personas de mi misma edad y quizás ya no ser una molestia para mis hijos o para mis nietos, sí, como que yo, pero es muy común en otros lados. Sí, y repito, no es una cuestión de ser como hijo mala nota, sí, o sea, de no quererle a mi papá, o sea, no, simplemente. Pero es que no tenemos esa cultura de yo prevenir mi envejecimiento. Claro. O sea, es típico ejemplo, le pongo yo, mi ñaña, es cada rato, te estás haciendo ejercicio, yo voy a hacer ejercicio. O sea, no tenemos esa cultura de prevenir nuestros deterioros durante la vejez. Por ejemplo, ¿cuándo fue el último control médico que hiciste tú? ¿Cuándo fue tu presión alta? ¿Cómo está tu diabetes? Y sigues tomando, mira, no, mentira, cacho. Entonces, o sea, ¿cómo está? No, él y yo con agüita nada más. Entonces, o sea, ¿cómo estamos trabajando? Pues. Para empezar el miércoles de ceniza. Entonces, ese es el punto, o sea, no tenemos la cultura ni cuando estamos jóvenes, ni cuando estamos adolescentes, ni cuando estamos niños, o sea, en adultos peor, o sea, incluso tienes que enfrentarte con la idea de que yo soy así y así me tienen que querer. Y ahí viene el problema que yo te decía, si yo fui así de joven, amargado, resentido, hay papitos que son amargados, bien bravos, y cuando son adultos mayores, ¿qué dicen los hijos? A mí me trataba mal, ¿yo para qué le voy a cuidar? Y por eso te toca a ti, te lo encargo a ti. Entonces, o sea, el hecho de empezar a generar un poquito de sensibilizarnos y generar conciencia de que vamos a llegar a la edad adulta, adulto mayor, entonces, ¿qué estoy haciendo para poder llegar a esa edad? Y otro también, ¿qué recursos económicos tenemos para eso? Y no estar solamente esperando a veces de mis hijos, o sea, yo también tengo que ir viendo cómo voy haciendo mis ahorritos, hablemoslo así, o mi chanchito que sabe decir mi mamá, porque ¿qué pasa los papás? Tienen tanto el sentimiento de protección, que si yo vengo y le digo, mami, tengo una deuda, ¿qué va a hacer mi mamá? Me va a dar sus ahorritos, claro, y cuando ella esté viejita, ¿qué voy a hacer? Si tengo un esposo resentido, amargado, me invento, no le voy a retribuir de la misma manera. Entonces, todos esos temas de una u otra manera hay que empezar a hablarlos. Y ya se quedó ahí. Estoy preocupando, sí. 20 años para ahorrar me quedan todavía. Oye, Eli, a ver, estos talleres, sí, ¿cuándo inicio? Inauguramos el martes 28, es la inauguración, es la explicación más o menos de cómo se va a trabajar la metodología de estos talleres. Este 28 de febrero. Sí, este 28 de febrero y arrancamos en marzo a las 3 de la tarde, en el Centro Médico Sumed, que está en la Ciudadela del Mecánico. Entonces, a las 15 horas. Ajá. Entonces la intención es explicarles más o menos como lo estamos haciendo en este momento, porque muchos desconocemos cómo se va a trabajar, o tal vez dicen, ¿para qué será? ¿Cómo será? Entonces la intención es trabajar esto tanto. Tú has visto los grupos de espacios de adultos mayores tanto desde el punto de vista público, entonces nosotros queremos aportar desde lo privado de una u otra manera, aportando un granito de arena, recordando este tema del cuidado del adulto mayor, y vamos a ir trabajando todos los martes de 3 a 5 de la tarde. Tienen el material, tienen su espacio de recreación, tienen un equipo multidisciplinario que va a estar a cargo de ellos. A ver, entonces, ¿cómo se inscriben las personas a estos talleres? Se pueden acercar al centro médico o simplemente escribirnos nuestros números telefónicos y nos dan sus números, su número de cédula y nombres de apellidos, y empezamos a registrarlos. Y se hace un inicio con una historia clínica, una evaluación para ver cómo están, cómo inician y cómo van avanzando. Entonces, no es solamente vas y me siento, o sea, ¿qué tengo que trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo está mi memoria? ¿Cómo está mi atención? Les hacemos alguna evaluación, una mini evaluación al inicio y luego vamos avanzando. Los requisitos. Ser adulto mayor. Sí, pasar de los 65. O de 60 años, las personas que quieran participar, porque también nos han inscrito personas de 60 años. O sea, sí, el punto es hacer un espacio ameno para este grupo. El punto es, si te sientes viejo, acude. Ahora hay que sentirse viejos, pero sí, la intención es generar estos espacios desde el ámbito privado para que vayas un poquito, como te vuelvo a repetir, sensibilizando en este tema del adulto mayor. Y después de esta primera evaluación, de esta historia clínica, a ver, más bien dicho eso, estas sesiones, sí, que entiendo que son una vez por semana, una vez por 2 horas, sí. ¿Qué nomás van a hacer la primera semana? Ya, dentro de la primera semana sería trabajar dependiendo cómo se encuentra el adulto mayor. Yeah. Por ejemplo, tenemos varias áreas, tenemos la atención, concentración, motricidad fina, o simplemente los ejercicios físicos con la fisioterapista. Entonces, dependiendo cómo se encuentra esta persona, estaríamos armando los grupitos para poder ir trabajando todos de la misma manera.
y el ritmo que avance, porque recordaremos que también hay muchos adultos mayores que ya tienen algún tipo de discapacidad también, tienen algún tipo de incluso timidez de hablar, ¿qué me irán a decir? Entonces tenemos que ir abarcando todas esas áreas. Y como ya te lo había mencionado, otra de las áreas también a trabajar es el hecho de abordar el aspecto del cuidador, porque eso también genera un cierto tipo de estrés en el cuidador, y como ustedes han visto, el que se desgasta más es el cuidador a veces que el mismo adulto mayor. El que más está estresado, amargado, fruncido, resentido, como siempre digo yo, es el cuidador. Y el adulto mayor creo que va a vivir más años que nosotros. Entonces, estas actividades son de una forma grupal, como te digo, por el hecho de trabajar la parte social también del adulto mayor. La segunda semana. Eso te digo, dependiendo cómo sea la evaluación de cada uno de estos adultos mayores, iremos armando el cronograma de actividades. Porque pero se van a tocar estos cuatro aparte de ítems, cuatro de estos ítems, también está el tema de hablar de los cambios a nivel emocional, está el tema de hablar de la sexualidad. Son varios temas que se van a hablar, de la alimentación, como ya te había mencionado, porque el hecho es de que ir informándole también al adulto mayor cómo va a ir su proceso de cambio. Incluso de ellos también está trabajar la parte musical, ¿ya? Trabajar la actividad física, o sea, son varios temas que se van tratando dependiendo cómo vayamos avanzando con los adultos mayores, y cada profesional tiene ya su tema específico o su área a trabajar que van a ir dependiendo cómo avancen con ellos. Qué interesante, sí. ¿Esto tiene algún costo? Sí, el costo es de 40 mensual, ¿ya? 40 mensual, incluye, como les habíamos dicho, un refrigerio, el material que vayamos a utilizar, algunos papelotes o algunos materiales que necesitemos para trabajar, sobre todo motricidad fina en el adulto mayor. Entonces, se va a incluir todo eso. Como les habíamos mencionado, la intención es empezar a generar la necesidad. No estamos generando un geriátrico, sino generando un espacio para trabajar estos temas con los adultos mayores y que de una u otra manera también nos preocupemos por ellos. Claro, además que creo que también sí hay que ir sembrando este tema de la cultura de irnos preocupando a nosotros, porque todos vamos hacia allá. Oye, ¿cuáles son los problemas que comúnmente tú has visto que tiene un adulto mayor en el lado psicológico? Ya. Vamos, desde el punto de vista psicológico estamos hablando a nivel emocional son las típicas depresiones que tienen, por el hecho de ya sentirse solos, si perdieron a su familiar o a su esposa o a su esposo, entran en episodios depresivos. Ahí el punto, ¿cómo identifico una depresión? Digámoslo que a veces, así como un adulto pierde el interés de hacer las actividades de la vida diaria, el adulto mayor también. Ya no quiere vestirse, ya no quiere comer, ya no quiere salir de la cama, o está con ideas, es que tú no me quieres. O sea, los pensamientos negativos van a estar rondando en él. También es común tener episodios de olvido de cierto tipo de cosas, o cambia de temas, o cambia de conversación. Entonces, aquí hay que ir diferenciando ciertos tipos de patologías que se dan en el adulto mayor a nivel psicológico. Los problemas de sueño, que son muy comunes, que se automediquen. En la farmacia me recetaron esta medicación para dormir, cuando en ocasiones sí tenemos que tener cuidado con ese tipo de medicación. Algunas demencias, la más común que era el Alzheimer, que es la más común que todo el mundo se habla, los deterioros cognitivos leves, que son normales por el proceso de envejecimiento, pero a veces lo confundimos con enfermedades. ¿Qué es lo normal, sí, en el proceso de envejecimiento? O sea, ¿qué es lo que realmente no nos escapamos? Hablemoslo si estamos hablando de los olvidos o de las pérdidas de memoria. Si utilizamos una escala del 1 al 10, hablemos que sea un 8, ya, como para hacernos entender que nos estamos olvidando. Pero si es un 2, un 3, me invento así, para poder hacernos entender. O sea, es, digamos, un proceso normal dentro de. ¿Por qué? Porque incluso cuando estás en un proceso de depresión, incluso nosotros también nos olvidamos las cosas. Entonces, en el adulto mayor hay que ir diferenciando cómo es un envejecimiento, digámoslo, aparentemente normal, y cuando ya raya, hablemoslo así, o sale fuera de lo normal. Entonces, por eso es importante que el cuidador empiece a identificar estas señales. ¿Por qué? Porque luego vas a llegar a que este adulto mayor sea dependiente y va a estar con cambio de pañal, va a estar con silla de ruedas, con ayudas técnicas. Entonces, o sea, si yo como hija no logro identificar
que mi mamita ya empezó con este tipo de complicaciones, ¿cómo le puedo ayudar? Por eso es importante como conocer o ser curiosos en todos los temas a nivel psicológico, hablemoslo así, porque ellos no, es como cuando un niño está depresivo, él no te va a decir, estoy deprimido mamá, para mi bol, no te lo va a decir así. Entonces, pero vas a tener cierto tipo de conducta, cierto tipo de situaciones que nosotros como papás tenemos que aprender a identificar. Lo mismo acá en el adulto mayor, tenemos que empezar a identificar como hijos. Grave el tema. Pues, oye, a ver, ya. Ahora sí, en serio. Esto por el lado emocional, ¿no? El lado psicológico. En el tema físico. En el tema físico son lo que hablamos de que a veces ya llega a depender de lo que te decía, de ayudas técnicas, de las sillas, empiezan a levantarse, empieza a tener la incurvatura a nivel de la columna, a nivel médico también empieza ya las comorbilidades de las piernitas, empieza lo que es la hipertensión, la diabetes y más enfermedades que se van complicando, la tiroides también se les va complicando, porque volvemos al inicio, tenemos una comunidad o tenemos una cultura de comer bastante, te genera mucha sal. No te metas con eso, por favor. Ya, pues tienes hipertensión, ya sabes por dónde vas a parar. No, entonces, bien salado, bien azúcar y ahí se nivela. Mucha azúcar, mucha sal. Ya, entonces imagínate cómo va a ser tu vejez así, ¿ya? Es niveladita. Entonces, o sea, eso es lo que tenemos que empezar a identificar nosotros desde ahorita. Por ejemplo, como te digo, estoy acostumbrada de comer bastante arroz, papa verde y la carne. O sea, claro. Imagínate cómo va a ser mi envejecimiento. Si llevo ese ritmo de vida a un adulto, yo te hablo cuando teníamos a mi abuelito, él si no le poníamos la carne al lado, él no comía y decía eso no es comida, ¿ya? Entonces imagínate, ya cuando eres adulto mayor, lidiar con eso también, que si no le das la carne, que si no le das esto, o viene también el hecho de inventar cosas los adultos mayores y no porque lo quieran hacer de malos, pero en su mismo envejecimiento de la memoria empiezan a generar historias y los hijos que van a molestar, es que a ti te dijo una cosa y a mí me dijo otra cosa, entonces empiezan los malos, ¿y qué te ríes? Porque te estás acordando de algo. No, lo que pasa es que, claro, uno cada vez va entendiendo cuando se entera de estas cosas, es porque dices que cuando tú estás en esa etapa de la vejez, vuelves a ser niño. Cuando eres niño, creas amigos imaginarios. Y ahora acá también vas a crear tus amigos imaginarios. Inventas historias y, claro, como te digo, lastimosamente como hijos no estamos preparados para abordar este tema, no estamos preparados y duele porque a veces tienes muchos hijos y no avanzan a cuidar a una mamá, a un papá y los abandonan en los... Oye, pero pues ya, va a sonar duro lo que voy a decir. Suéltala. Es que las cosas son así. Oye, o sea, creo que por eso es lo importante tener una buena salud mental en la familia, ¿no? Pero a veces yo me pregunto el tema de estas realidades, ¿no? Cuando tú tienes unos padres los cuales, o sea, tú tienes un padre que tiene, no sé, 5 hijos, ¿sí? Vamos a ponerle ya, sí, tienes una pareja así que tuvo 5 hijos. Estos 5 hijos, ninguno quiere hacerse cargo. Si le decís, algo han de haber hecho mal los padres, porque también depende de eso. Por eso también otro punto en estos talleres es hablar de los rasgos de personalidad que hubo, claro, de este adulto mayor y de los hijos, porque iban a chocar full, como tú dijiste, él me gritaba mucho a mí, por ejemplo, el día de hoy nomás, es que mi papá le pegaba mucho a mi mamá, y él no la quiere ver a su papá y está claro, ingresado en un hospital. Entonces, o sea, sí, como te vuelvo a repetir, hay que empezar a hablar de esto para que se visibilice. Porque si no lo tomas como, ay, es que él fue malo. O sea, sí es cierto, fue malo de una u otra manera, pero aportar o empezar a cuidarlos no está de más. De que también se justifica por el hecho de que fue agresivo o malo, también se debe entender. ¿Ya? También se debe entender. Porque es un proceso terapéutico incluso con los hijos. Exactamente, y va a ser duro, porque no, sanación, diría yo. Exactamente, porque no de la noche a la mañana voy a olvidar que me invento. Mi papá me dio una pizza por ir a ver a mi novio, me invento. Claro. Entonces de la noche a la mañana yo no voy a olvidar eso. Porque mi papá trabajó mucho, sí, por eso no estuvo en los cumpleaños. Sí, me dio dinero, pero... no me dio la compañía. Pero, sí, claro, él nunca estuvo en mi cumpleaños, nunca estuvo en mi escuela, nunca iba a nada, sí, por lo tanto, ya, pues, sí. Por eso te digo, otro tema es el hecho de trabajar con los cuidadores,
Entonces, en este taller va incluido trabajar con ellos, identificar que, como te vuelvo a repetir, técnicamente hablando, qué rasgos de personalidad tengo tanto yo como adulto mayor y tanto mis hijos, para que no hayan estos choques, no haya después, mejor lo dejo ahí, lo dejo ingresado en una casa, lo abandono. Y es súper duro verles cómo los abandonan a los adultos mayores en los hospitales, y a veces nosotros solo vemos el sufrimiento. En los hospitales. Hay muchos hospitales ahí abandono también de los adultos mayores, y nosotros ahí en mucho el sistema de salud activa lo que es la negligencia en el adulto mayor, que también está tipificado lo que es dentro de violencia, ¿ya? Entonces también se activa eso, y eso no conocemos. Muchos de nosotros, hay mira abuelitos que llegan con muchas escaras a nivel de salud física, y eso ya se cataloga como una negligencia. ¿Y qué hacen los hijos? Ah, es que eso recién inició ayer. Una escara súper grande no la inicia ayer, ¿ya? Y es lo peor, que vas a la consulta, va un hijo, va otro. Incluso. Ajá, o les quitan los bienes materiales, que también es otro punto. Eso es muy común. Ahí sí saltó. Fijo aquí. Entonces mira todo eso que se está provocando en el adulto mayor, que, como les vuelvo a repetir, se entiende por tal vez los rasgos que tuvo este adulto mayor, porque a veces, por ejemplo, te hablo incluso desde lo personal, yo a veces he dicho, pobrecito el adulto mayor que está ahí solo. Pero ponte a ver también desde el otro aspecto, o sea, ¿qué hizo para que él hoy esté solo? ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para no terminar solo? Si ya me estoy incluso preparando para terminar. ¿Qué estoy haciendo yo para no terminar solo? Exactamente, entonces si yo también ya me estoy preparando incluso para quedarme sola, me invento, debo que tener una solvencia económica para irme a un geriátrico. ¿Ya? Si ya estoy viendo que mi historial o la historia o lo que estoy sembrando está siendo tan difícil, entonces, ¿qué estoy haciendo yo para luego estar un poquito bien, hablemos así? Claro, entonces es duro. Esto es importante. Claro, creo que es importante, repito lo que decíamos al inicio, el hecho de considerar que esto puede ser incluso por un tema de salud mental, porque claro, ahora con el ritmo de vida que nosotros tenemos tan acelerado, no es fácil que tú tengas a tu hijo, ¿sí?, o a tu hija o a tu nuera cuidándote. Sí, quizás ellos salen, sí, y solo los vas a ver en la noche, y finalmente tú pasas solo, sí, como adulto mayor en tu casa. ¿Qué se le cruza en la cabeza a ese adulto mayor? Exacto, o sea, eso también es otro tema de los suicidios que hay que también abordar en el adulto mayor. Entonces yo creo que sí se debería pensar en esa lógica de decir, sí, si ya llego a ser un adulto mayor, pues me voy a un sitio donde esté compartiendo con las personas con una misma edad. Sí. Ahí vienen los memes que así en chiste salen en las redes sociales, no sé si has visto, que dicen mis amigas y yo en el psiquiátrico del sanatorio o el ancianato. O sea, en chiste esos memes, o sea, es la verdad. O sea, como decía, ¿qué estoy haciendo para llegar a mi vejez? Entonces, lastimosamente aquí en el Ecuador todavía no hay esos centros, como te decía, pero tomamos como referencia España. España tiene muchos centros de esta magnitud. Incluso ahí verás que veía una película que les dan también sexualidad, el hecho de tener deseos, de tener fantasías, de tener su pareja. Ese es otro punto también, que los hijos nos asustamos cuando nuestros adultos mayores o cuando nuestros abuelitos andan con preservativos o con las pastillitas azul. Hijo de madre, ahí sí, y te lo digo por experiencia, porque mi abuelita nos hizo una de esas. Entonces todavía nos asustamos con ese tema. Entonces, es que pensamos que también ya en esa edad tampoco deberían tener una vida sexual. Se asombra. Si de adultos nos asombramos lo que vimos en el carnaval, imagínense de adultos mayores. Entonces, es otro tema empezar a hablar también de eso, porque recordarles que tanto las mujeres, mucho más en las mujeres, nos reprimimos muchas cosas, e imagínate la edad adulta. Hay muchos adultos mayores que saben decir, no, yo no tengo ganas, y yo sí, no he tenido deseos, fantasías, y les vas preguntando, y a la final llegas a la conclusión, sí, doc, ya, pero es por el miedo o al tabú a hablar de ese tema. Son unas golosas. Pues claro, no, mentira. Entonces hay que ir hablando de eso. Es lógico, o sea, la final siguen siendo personas que tienen sentimientos, sí, tienen todavía su aparato nervioso, que es a partir de ahí donde funciona, sí, tienen todavía su cerebro que está funcionando, sí, y que ese es el principal órgano sexual. Entonces es lógico pensar que sí van a tener, sí, todavía deseos sexuales, sí, que diríamos, el tema ya no sería cantidad, sino calidad. Calidad, ya hasta donde avancen. Claro, exacto, sí. O sea, ya no van a ser 3 al hilo, sino un hito nomás. Uno, pero bueno. Claro. Oye, qué importante que es comprender eso nosotros como familia, como hijos. Como que ya estamos llegando a la tercera edad. Claro, sí. Es que creo que es importante eso, en realidad comprender que
que nuestra vida no tiene por qué cambiar a pesar de que vamos llegando a la edad de la adultez mayor, ¿no? Sí, sino que simplemente, digamos, todo se desacelera, porque ya no voy a poder correr como cuando tenía 20 ese años. es el punto, lo que yo te decía, hazle entender eso a un adulto mayor. Y nosotros como hijos nos frustramos, y te digo porque también hemos tenido abuelitos y que abuelito ya no avanza a cargar un quintal, me invento. Pero no, Claro. él es necio en que quiere cargar ese quintal. Y ahora, ¿cómo le hace salir de esa estructura a él si él fue, cuando era joven, súper neurótico, súper exigente? Claro. ¿Cómo le haces cambiar eso, ya que ahora en el adulto mayor lo puede hacer, pero como yo les sé decir a mis pacientes, limpias la casa, antes lo hacías en una hora, ahora lo haces en todo el día? ¿Ya? Pero despacito y vas limpiando poco a poco. ¿Por qué? Porque también entran a desesperación ellos. Es que yo antes hacía esto y ahora no hago. Es que yo antes tenía esto y ahora no hago. Yo antes cuidaba mis vaquitas y ahora no las puedo cuidar. Entonces, entender eso en el adulto mayor es similar a lo que cuando nuestros papás nos tenían que entender cuando éramos del cambio de niño a adolescente, que decíamos la edad del burro. Claro. ¿Ya? Entonces ahora entiende, o cómo le haces de entender a ese adulto mayor y cómo tú lo asimilas los cambios que va generando en él. Y, es decir, como una primera conclusión, hay que trabajar en este término que tú decías, tanto en adultos mayores como en el cuidador. Y en este caso el cuidador sería el familiar que está más cercano. Ajá, el cuidador directo, o incluso dependiendo de la solvencia económica en muchas de las ocasiones, si tienes un cuidador privado aparte. Ya. Ajá, entonces es el cuidador directo con el que vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque cada sesión lleva tareas. ¿Ya? Tú tienes una tarea para la semana, tal cual como en la escuelita, hablemoslo así, ¿qué vas a trabajar durante toda esa semana? ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, ahí sí, si tú no practicas, te olvidas de todo. Es lo mismo cuando tú empezaste a manejar un carro. Al inicio estabas entorpecido, frenabas, acelerabas. Ya después hasta lo haces con el teléfono y con todo. Es lo mismo acá. Tu cabecita, tu cerebro, tienes que empezar a entrenarlo. Como yo les decía, de 0 años a 5 años tienes que entrenarle full para que sea súper inteligente esa persona. Hablemoslo así de forma general. Lo mismo que en el adulto mayor. Ya tenemos que empezar a trabajar para que nuestras conexiones neuronales estén mucho más activas y no empieces a olvidarte las cosas, y no empieces tal vez con aquí puse y no aparece, o estar de una u otra manera teniendo conversaciones fuera o sin sentido. Oye, ¿y algunos tips que nos puedas dar en el sentido de cómo evitar, cómo hacer gimnasia cerebral? Eso sí lo pueden hacer, como digo, practicando todos los días. ¿Ya? Si ustedes, lo que todo el mundo está en la mano es del internet, ¿no es cierto? Si ustedes ponen practiquen, es el típico que tú haces Ya. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo? ahí. No, perdón, este con este. Y este así. Ya. No, este. Ahí, sí. Ya. No, el otro está bien arriba. ¿Así? Ahí. El uno sube y el otro baja. ¿Cómo? Sí. Ajá. Está jodido esta vez. Estoy llegando a la adultez mayor ya. Ya, entonces ese te sirve, estás así. El uno acá abajo y el otro acá arriba. Y entonces así, y este otro así, ¿no es todo? Ya. Y te quedas así, el uno arriba y el otro abajo. Sepárame un cupo, por favor. Sepárame un cupo. Entonces sí, ese es uno de los ejercicios, así sea que pareciera chiste, que saben decirles, claro. Es que me duelen las manos, sí, pero si tú lo practicas constantemente te sirve, ¿ya? Entonces, eso es un rompecabezas. Oye. Pero no el típico rompecabezas que tú ya sabes las figuritas. Yo no sé de mí. Ajá. Estoy en esas ahorita. ¿Cuánto he llegado? A ver si avanza. Ya voy 2 meses ya. ¿Sí? Y no avanzas. Pero estoy llegando ya. Falta pocas piezas. Sí, pero ten en cuenta que en cambio en los adultos mayores, ¿qué afecta ahí? Es la vista. Entonces no va a ser de mucha utilidad porque son piezas muy chiquitas. O sea, tienes que ir viendo el tamaño de las piezas y todo, porque por eso te decía, es importante el último control médico, que tú veas cómo están tus ojitos, cómo está incluso tu oído, porque es otro punto, no recuerden que el oído tiene mucho que ver con el equilibrio. Si tengo dificultades o algo en el oído, también voy a tener continuas caídas. Los ojos, si no puedo ver, continuas caídas. Y eso genera fracturas, y eso genera que yo, si tengo una fractura, me quede postrado en la cama y genera más complicación, más gasto a mis hijos y todo eso. O sea, todo va en cascada, como se decía yo. El tema de la alimentación,
ustedes también van a dar en estos talleres esta asesoría. Ajá, sí, Sí, el incluye compañero el tema licenciado en nutricional. nutrición va a estar trabajando qué tipo de comidas como. Por eso te decía, por reacostumbrarme a comer las porciones pequeñitas de la alimentación es duro, porque yo ya estaba acostumbrado, como tú dijiste, sal y azúcar, estoy acostumbrado a eso. Ahora cambia eso, chuta, no, pues A yo mí soy no me así. cambia, yo cambio de médico. O sea, ¿No es cierto? basta que el médico me diga, no, cambiamos de médico. ¿Viste? Es más Buscar fácil eso. evolución. Claro, hay que Es más buscar fácil, solución. es más fácil eso que empezar a hacerme conciencia de que esto de la larga me puede afectar. Recuerda que como nuestra alimentación no es como, por ejemplo, en Europa, que saben decir la dieta mediterránea, hablemoslo así, las ensaladas, o el agua. Acá está tomando whisky, ¿no ven? ¿Ya? Eso es agua. Eso es agua. Tiene alto No tiene componente hielo. ¿Ya? Entonces, o sea, también nos falta, nos tiene que ver mucho eso, o sea, cómo estamos acostumbrándonos a disminuir la sal, a disminuir el tema de los azúcares. Y recordarles, como le digo, que todo Y es volver a hacer ejercicio. prácticamente, o sea, volver a hacer, y saben decir, pero es que no tengo para ir al gimnasio. Tú que te hagas 100 saltos ya estás haciendo actividad, si no tienes complicaciones médicas. O que cojas 2 botellitas de agua y empieces a trabajar los brazos, haz 10 de estos a ver cómo te quedan los brazos. O sentadillas o estirar los pies. La Claro, el repetición. tema es mantenerte en actividad física. Mantenerte activo, por eso lo salen. Buen cardio. Ajá. Ahí entra el cardio. Y Ahí entra para el que cardio. puedas funcionar en la otra. O sea, ahí entra el cardio. Entonces, por eso te decía, o sea, el abordaje, como lo establece la OMS, es multidisciplinario y abarca muchas áreas para poder tener, como lo dice, un envejecimiento activo y saludable, sobre todo. Claro, qué importante que es en realidad esto que sepamos, que conozcamos, que tengamos conciencia. Sí, sobre esto creo que sí, perdón, aún más en nuestra sociedad donde, bueno, vamos a volver siempre al tema, es un tema de salud mental esto, sí, y esto hay que trabajarlo desde siempre, desde cuando somos niños, sí, teniendo un hogar funcional, sí, sabiendo pedir ayuda a tiempo, no es malo, acudir al psicólogo. Esto quizás nos va a evitar muchísimos problemas de los que ya nos está diciendo Elizabeth, el momento de ser adultos mayores. Y claro, tener una vida saludable, sí, empezando desde eso, desde el tema de la salud mental, que eso es lo que básicamente nos afecta después a todos los demás órganos. Si están mal nuestras emociones, nuestra psicología, nuestro cerebro, termina afectando a los demás órganos. Creo que es importante tomar conciencia de eso. De ahí viene también otro que me hiciste acuerdas del hecho de que los adultos mayores muchos se enferman. No sé si les ha pasado que es que ya me duele la cabeza, llévame al doctor, es que ya me duele la barriga, ya me duele, o sea, y muchas de las ocasiones es hipocondríacos. somatizaciones les llamamos nosotros, sí puede ser hipocondríaco también. Entonces viene a somatizar muchas cosas. Ahí viene el colon irritable también. Es que le hacen endoscopía y no le encuentran nada a psicología. A veces esta tristeza, como yo te estaba diciendo, hace que se conecte directamente con el sistema digestivo y nuestro estómago, nuestro colon empieza a irritarse. Perdón. La naturaleza es sabia para que te des cuenta. Sí, sí. No, sino que me ponía a pensar, o sea, y esto hace un tiempo atrás visitaba una casa de una amiga y claro, esta amiga construyó una casa grandota, porque su idea era que vengan sus 3 hijos a vivir, y es como que les dijo, vengan acá, ¿no? Pero no tomó en cuenta que, por ejemplo, una hija decidió irse y vivir en otro lado. Sí, su otra hija se casó y dijo, bueno, yo también me voy, y la otra también se fue, ¿no? Entonces hasta que se quedaron esta pareja de amigos, los dos, pero con una casa inmensa, ¿sí? Y yo creo que eso también culturalmente creo que hay que empezar a cambiar, el hecho de creer, porque aquí todo el mundo te construye las casas para que los hijos vayan a esa casa, y y por eso tú ves aquí tengo casas inmensas. Sí, con esa lógica de que no, es que mi hijita tiene que venir a vivir acá. Ya, pero a ese punto yo me iría mucho más atrás, diría lo que ya te habíamos comentado, qué rasgos de personalidad tiene esa mamá. Si esa mamá es narcisista, si esa mamá es controladora, o sea, va a generar el hecho de que ella quiera empezar a dominar todo. Claro, ¿ya? todo. A controlar todo. Que tu hijo o tu hijo estés ahí,
y que tú le veas porque le quieres cuidar y todo en esas lógicas del amor, ¿no? Entonces por eso yo les decía, o sea, una de las también que hay que trabajar con los adultos mayores es el hecho de la visión catastrófica que tienen, o el hecho de que querer controlar todo, las distorsiones cognitivas que ellos van a tener. Entonces por esa parte, como te decía, Oye, pero las casas empiezas a construir cuando eres joven. Pero las distorsiones cognitivas las presentas desde que tienes 6 años. Por eso, entonces, ahí es donde hay que trabajar. Porque en serio, o sea, yo les hago esta reflexión a mis queridos coterráneos, ¿sí? Vean las casas que ustedes tienen, las casas que sus padres construyeron. Son casas inmensas, son con la lógica de que 2 pisos, bueno, es que tengo 2 hijos, abajo, entonces el uno piso arriba, uno aquí y el otro acá. Es que Quito te vas a ahorrar. Yo que te voy a estar cobrando el arriendo, sí, pero vente desgraciado acá, sí. Aquí te sigo controlando. Esas lógicas yo creo que hay que ir cambiando. Yo creo que la mejor herencia, aunque suene un cliché, tiene que ser el tema de la educación y para de contar. Y la inteligencia emocional, no se olviden. Claro, sí, o sea, porque eso también a veces, yo he visto mucho un tema cultural que tenemos en nuestra sociedad, esa lógica, ¿no? Es que tengo que dejarle algo. Sí, pero o sea, te olvidas de la parte emocional. Ajá, o sea, el tema es lo material. Lo material. Sí, o sea, le dejo la casa, le dejo el terreno. Sí, cuando a veces no nos olvidamos de esta parte emocional y finalmente ya cuando estamos de adultos mayores, los hijos se terminan peleando por ese pedazo de terreno. Sí, por esa casa, por esa herencia, por esas joyas. Sí, que tiene la mamá, que tiene el papá, por esa cuenta de ahorros, por ese seguro médico, sí, por ese seguro que tienen la cuenta, sí, se terminan peleando. Vayan al juzgado a ver cómo son los problemas ahí. Es increíble cómo se da. Creo que hay que repensar el tema desde nosotros, las generaciones más jóvenes, cómo estamos criando a nuestros hijos, sí, y qué futuro les vamos a dar. Pero creo que sí hay que romper esas taras culturales que sí tenemos, ¿no? Sí. Y bien marcadas. Claro, bien arraigadas. Ajá, porque ya, o que esto le empieces a hablar a un adulto, hablemoslo de tu edad, ¿cómo se va a poner? Claro. La cara que tú pusiste al inicio. Claro, sí, Entonces empezar rompiendo esas ideas, como yo siempre digo, esa cabeza cuadrada, ir abriendo temas que hay que hablarlos, que siempre han existido, no es porque me vengan a decir, el psicólogo no había antes, siempre han habido estos problemas, pero por la accesibilidad, tal vez ha tenido sus limitaciones, pero ahora ya no, o sea, ahora ya tratemos de hacerlo común, de ir a preguntar a una terapia o un proceso terapéutico, e ir a consultar, mire, pues no estoy loco, pero sí me pasa esto, y no sé por qué, o desde un tiempo acá estoy sintiéndome bajoneado. Y no es vaguería, ojo, porque también los adultos saben decir, es que estás vago, estás flojo, pon de parte. No, o sea, a veces tu mismo cerebro es como que necesita apagarlo y volver a reiniciarlo para poder ir viendo nuevos objetivos o nuevos puntos de salida, que a veces no los vemos y por eso a veces tenemos altos índices, como te decía, de suicidios, no solo en jóvenes, en adultos mayores también, por este mismo hecho de que a veces no logro ver las salidas o ya no le encontré sentido a lo que estoy haciendo. Oye, esto también me dejó, yo no había sabido, no hace mucha noticia el tema de suicidios en adultos mayores, ¿sí? Que a veces, claro, también tenemos una sociedad que no es muy empática, ¿no? Entonces como que adulto mayor, ¿no? le tocaba, ya no sé. Ya vivió lo que tenía que vivir, sí, entonces sí. Es más alarmante el tema de un niño, no sé, porque no, recién empieza un joven, no, pues estaba en plena vida. Pero un adulto mayor, pero es algo importante, es algo necesario que hay que tomarse en cuenta. Perfecto, Elizabeth, muchísimas gracias por haber estado aquí. Antes de terminar, a ver, ¿dónde y cómo se inscribe la gente en estos talleres? Bueno, para invitarles a todos a que participen de nuestros talleres, que es una iniciativa de un equipo multidisciplinario, como le digo, se pueden inscribir en el Centro Médico SUMED o en los números telefónicos en el 0984-405-444. El día 28 de febrero les esperamos de 3 a 5 de la tarde para que conozcan un poquito cuál es la metodología de trabajo y arrancamos prácticamente en marzo, todos los martes de 3 a 5 de la tarde, en un espacio como les habíamos mencionado para trabajar todo lo que es prevención en cuanto a lo que es un envejecimiento activo, para poder tener un envejecimiento activo. ¿Dónde queda SUMED? Queda en la Ciudad del Mecánico, en la avenida Marco Aurelio Subía y la calle Bolívar. Entonces ahí estamos ubicados, pueden ir, preguntar
pedir información, cómo se va a manejar esto, y con gusto estamos para atenderles. Sí, sería muy importante, hay que felicitar este tipo de iniciativas de estos profesionales multidisciplinarios, porque es necesario, insisto, siempre suelo decir yo, nosotros vivimos una cultura de a mí no me va a suceder, y una de las cosas que pensamos es que yo no voy a llegar a ser viejo, ¿sí? O sea, a mí no me va a pasar esto, ¿sí? Eso le pasó a mi papá, le pasó a mi abuelo, le pasó a mi amigo, pero a mí no, ¿sí? Señores, sí, creo que es grave, ¿sí? El hecho de que llegas a una edad como adulto mayor y estar solo. No es lo grave estar solo, lo grave es no estar preparado para estar solo. Exactamente. Sí, eso es en lo que hay que trabajar. Así es que, insisto, felicitarle a Elizabeth, a todos sus amigos profesionales, invitarles a todos ustedes a que vayan, escribámosles a nuestros padres, a nuestros abuelitos ahí. Esto creo que siempre será refrescante para que vean y conozcan nuevas caras, ¿sí? Se vean quizás hasta con amigos, se vuelvan a topar. Encuentran el amor de su vida, eso da. Por supuesto, sí, eso también es importante, así es que vayamos, les invito a que hagan eso. Elizabeth, muchísimas gracias y éxitos, y seguiremos conversando sobre esto. Sí, gracias a ti, Beto, y gracias a todos. Como siempre les digo a todos, un abrazo y cuídense, y ya nos volvemos a ver en nuestra segunda entrevista. Tu contribución aporta al desarrollo de nuestro cantón. Construimos el primer parque temático de La Tacunga, un espacio de recreación para los ciudadanos con más de 73 hectáreas de extensión. Sin duda, este será el nuevo lugar de esparcimiento en nuestro cantón. Si conduces por este sector, circula con precaución. Municipio de La Tacunga. Si estás pensando en un lugar en donde pasar tus mejores momentos y reencontrarte con la naturaleza junto a tu familia, Hostería Molinos de San Juan es tu mejor opción. Ven y disfruta de las mejores instalaciones. Contamos con restaurante. También podrás celebrar los mejores momentos de tu vida y crear tus propios recuerdos. Los mejores vinos. Además, disfruta de nuestras piscinas, área de juegos para todos los integrantes del hogar, creando tu propia aventura. Áreas verdes para realizar reuniones al aire libre, campamentos junto a tus amigos y muchas aventuras más. Porque si quieres convivir con la naturaleza, esta es tu oportunidad, porque en Hostería Molinos de San Juan te ofrecemos la mejor gastronomía en nuestro restaurante La Piedra. Además, conoce parte de nuestra historia. Te ofrecemos alojamiento en nuestras cómodas y modernas cabañas, porque en Hostería Molinos de San Juan lo encontrarás todo en un solo lugar. Te esperamos en el Cantón Pujilí, vía Aicinche.
Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Atención especializada en pacientes con problemas respiratorios, hipertensión arterial, hipotiroidismo, diabetes, dolor de precordiales, dolor abdominal, gastroenteritis, heridas, fracturas, apendicitis, problemas de vesícula, pediatría, adultos mayores, colocación de sueros y curaciones de heridas. Atención oportuna las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos ubicados en la calle Gustavo Iturralde, 167 y Calixto Pino. O puedes comunicarte al 09 95 36 16 06 o al 09 87 85 00 49. Consultorio Médico Virgen de la Merced, del Dr. Washington Mazapanta, especialista en emergencias y desastres. Vecina, le cuento que abrí un negocio y quiero sacar la licencia única de funcionamiento. Dicen que con eso ya me ayudan a promocionar mi negocio desde el municipio. Sí, vecinita, vamos, le acompaño. Pero debe tener todos los papeles que le piden en la Dirección de Turismo. Por ejemplo, solicitud de licencia única, copia del RUC, pago de la patente y otros más. Ya, vecinita. Verá, tengo varios papeles que me pidieron, solo hay que dejar en el municipio. Eso es todo, vecina. Vamos.